Hola a todos, mi nombre es Paula y hoy día les traigo una reseña. Chiquillos, el libro del que les voy a hablar hoy día es una relectura que hice este año, que les conté en mi TBR de junio. Y es el primer libro de Los Reyes Malditos, que se llama El Rey de Hierro, por Maurice Druon. Este libro forma parte de la saga de Los Reyes Malditos, la cual tiene 7 libros en total, y toma desde el último año del reinado de Felipe el Hermoso en Francia, en 1314, hasta el final de su estirpe. Todavía no estoy segura cuál es el final de su estirpe porque todavía no termino la saga. Y la verdad es que no he querido buscarlo en Wikipedia porque sé que son hechos reales, pero igual quiero ir como conociendo y todo. O sea, sé que varios de sus hijos les tocó ser reyes y todo eso, pero más detalles no conozco. Lo que sí sé es lo que les puedo contar de este libro. Resulta que Felipe el Hermoso fue un rey súper estricto, subió mucho los impuestos, generó mucho descontento, pero Francia era grande, pero el pueblo francés era muy pobre y siempre estaba sufriendo mucho económicamente. Bueno, en ese entonces además tenía mucho poder la iglesia. Entonces existía, no sé si se acuerdan del colegio, cuando a uno le pasaban las cruzadas, la Orden de la Temple o los templarios eran quienes llevaban todo esto del tema de recuperar Tierra Santa, de peregrinar y recuperar los países que habían sido tomados por los, no tomados, pero que es donde abundaba la religión musulmana, y que hicieron todas estas cruzadas y eran como un ejército evangelizador, quizás, no sé. Bueno, el tema es que los templarios eran súper importantes dentro de la sociedad europea y en especial de Francia, ya que llevaban el tesoro, cuidaban las cosas de los reyes. De hecho, Felipe el Hermoso en un momento se refugió en la torre de los templarios, donde ellos tenían sus cuarteles generales en algún momento de crisis. Bueno, cuando cacharon que estos locos tenían mucho poder, como que armaron una persecución y nombraron obispo, creo, de la zona al hermano de uno de los consejeros del rey, del consejero que se llama Enguerrando de Marigny. Y este arzobispo, o obispo, no me acuerdo, convenció al papa de ese entonces, Clemente, no sé qué número, creo que es quinto, de que los templarios tenían conductas heréticas. Por ejemplo, que le escupían a la cruz cada vez que tenían que iniciarse nuevos templarios, que hacían brujería. Entonces se realizó como una inquisición contra ellos y un juicio que duró como 7 años y que culminó en 1314. En 1314, cuando les dan el veredicto final, los templarios acusan que ellos son inocentes, que ellos no han cometido brujería, no han hecho actos heréticos, que los han obligado bajo torturas a confesar cosas que no han hecho. Y finalmente el rey Felipe el Hermoso, con su consejo, deciden quemar a el gran maestre de los templarios, que es Jacobo de Molay, con su segundo al mando, por así decirlo. Entonces se arma todo un show, porque allá en la era medieval, todo este show de las ejecuciones, los colgar, el quemar gente, era un show prácticamente mediático, donde iba todo el pueblo, o todos los que pudieran ir. Cuando están quemando a los templarios, Jacobo de Molay dice que en menos de un año, tanto el rey Felipe el Hermoso como Clemente V, el papa, como Guillermo de Nogaret, que era el consejero del rey que fue el que los hizo confesar cosas que no habían hecho, iban a comparecer ante Dios en menos de un año. Y al final agregó malditos, malditos hasta la 13ª generación de su estirpe. Así que maldijo toda la estirpe del rey Felipe el Hermoso. Felipe el Hermoso tenía 4 hijos, 3 hijos varones y una hija mujer. La hija mujer la casó con el rey de Inglaterra, Eduardo II, si no me equivoco, y era la reina consorte. Pero resulta que a este rey en realidad no le gustaban las mujeres, así que una vez que ya tuvo su heredero asegurado, el príncipe Eduardo, ya después de eso se dedicó a la buena vida y la poca vergüenza con los chiquillos de la corte. Así que Isabel era una persona muy triste dentro de su vida, como que le tocó y da risa como lo mencionan ahí, como que a ella no la casaron para ser feliz, la casaron para ser reina. Y ella le debe eso a su reino y a su pueblo, y no es una preocupación que ella encuentre el amor. Luego los 3 otros hijos que tiene Felipe el Hermoso, el primero es Luis, el obstinado, que es un completo idiota, que lo vamos a conocer más probablemente en los siguientes libros, porque es el primer heredero del trono. Después de él viene Felipe el Largo, que es Felipe conde de Poitiers, y el último es Carlos el Hermoso, que es como el hijo menor, y en este libro de hecho tiene 18 años solamente. A los 3 hijos del rey los casaron con sus primas. Al mayor lo casaron con Margarita de Borgoña, que sería la que va a ser reina después. Luego a Felipe la casaron con Juana y a Carlos lo casaron con Blanca.
Juana y Blanca son hermanas y Margarita es su prima. Y Juana y Blanca son hijas de Mahaut, y Mahaut es prima de Felipe el Hermoso. ¿Ok? Entonces los cabros se casaron con su prima segunda. La Mahaut tiene un sobrino, que es Roberto de Artois. Y Roberto de Artois iba a ser el conde de Artois, pero como la señora Mahaut casó a sus hijas con el rey le dijo: ya, entonces como tú me pasaste Borgoña para mis cabros y por Tiers, yo te regalo a ti Artois. Entonces el pobre Roberto de Artois se quedó sin tierra. Roberto por supuesto quiere vengarse, y cuando descubre que las esposas de los hijos del rey los están engañando, él decide tomar cartas en el asunto y va a informarle de esto a Isabel en Inglaterra. Y así es como empieza toda esta historia, como que empezamos con el tema de descubrir o destapar el escándalo de las nueras del rey. Es súper entretenido leer porque entre Isabel y Roberto arman todo un plan para destapar esto y que Isabel finalmente sea la que le cuente a su papá qué es lo que pasó. Y después vamos a ver cómo castigan tanto a las esposas de los hijos del rey, a las nueras del rey, como a los cabros con quienes los engañaron. O sea, estos cabros frescos que se fueron a meter con la futura reina de Francia y las otras chiquillas. Entonces es cuático ver los castigos que habían para el adulterio. Es súper cuático leer el nivel de castigos que se les da a estos seres humanos, y además porque es un show, de nuevo es un show donde todo el pueblo está disfrutando cómo son castigados los amantes de las nueras del rey, y cómo las nueras del rey son también enviadas a su castigo. Toda la gente está disfrutando de esto, y es como el tema del pan y circo quizás, como que si ya no le estáis dando pan a los cabros están todos pobres, por último darle una entretención, y la entretención normalmente son todos estos castigos públicos. Bueno, ahora saliendo de eso les voy a contar como en general lo que me pareció el libro. El libro es muy choro. Yo lo leí por primera vez como el 2013 cuando estaba en la universidad, y me acuerdo que me gustó, pero que sentí que era difícil de leer, que era lento, que no lograba meterme bien en la historia, y la verdad es que yo creo que eso fue culpa de la U, porque esta lectura fue totalmente tu historia, o sea, una página tras otra, un capítulo tras otro, como que quería leer y leer y leer, y no me acordaba que en verdad era súper buena. Esta cuestión es mejor que telenovela venezolana, como decimos acá. Es un show, como que toda la gente está tratando de apuñalar por la espalda a los otros, todos quieren el poder de Francia. Francia es como uno de los reinos más importantes en estos momentos. Es increíble como cada hecho, cada cosa que hace un personaje al final puede terminar siendo un desmán para otro personaje, o puede terminar siendo una guerra en el futuro entre dos grandes naciones. Es muy muy interesante de leer, y además está lleno de notas que puso el autor para explicar algunas cosas que uno normalmente no conocía, como respecto a cómo era la sociedad en ese entonces, las leyes que habían, qué cosas podía pasar. Entonces al final de cada capítulo hay notas importantes respecto a cosas que uno no tiene por qué saber respecto a la historia de Francia del 1300. Los capítulos son en general súper cortos y ágiles de leer, como que hay algunos que son un poquito más pesados porque los personajes quizás no te interesen tanto, pero es muy choro conocer todos los distintos personajes que hay en él, porque ya, en general vamos a conocer a la nobleza francesa y en parte de Inglaterra. Todo el tema de los papas, los arzobispos, porque cuando finalmente fallece el papa es prácticamente una decisión política quién va a ser el siguiente papa. Como que es súper importante para Francia quién va a ser el próximo papa, y que el papado no esté en Roma, sino que esté en Francia, en Avigny, porque para ellos necesitan como ahí meter mano, como muñequera un poco con el papa, por todo este tema de que a la futura reina de Francia la descubrieron engañando a su marido. Entonces como que quizás tengan que anular el matrimonio, ver si va a ser posible. Esto es, pensemos, como 200 años antes de que este loco de Inglaterra, el Enrique VIII, se divorciara de Catalina de Aragón, y él finalmente para hacerlo se separó de la Iglesia Católica y chao. O sea, como que en realidad es súper complejo el tema. Entonces y todo esto ocurre en el transcurso de un año, porque es el año que dijo Jacobo de Molay antes de que el rey Guillermo de Nogaret y el Papa Clemente V tengan que comparecer ante Dios. Que pues se pueden imaginar lo que eso significa. Aparte de la nobleza, nosotros conocemos a otros personajes que son los banqueros, los lombardos en ese entonces, que son personajes italianos que tienen mucho poder económico, que normalmente salen al rescate de los nobles cuando empiezan a como perder su tesoro por
no sé, campañas de guerra mal ejecutadas o cosas así. Entonces conocemos a un par de estos personajes que también son súper entretenidos de leer porque te sacan un poco de la nobleza y toda la cuestión, pero aún así están como muy intrínsecamente relacionados con la nobleza y como que saben algunos secretos súper importantes que hace que ellos tengan aún más poder. Llega un momento en que Enguerrando de Marigny quiere echar a los lombardos de Francia, pero los lombardos tienen tanto conocimiento de las cosas truchas que han hecho algunos de los nobles, entre ellos el obispo de, no me acuerdo cómo se llama la cuestión, que es el hermano de Enguerrando de Marigny, que los lombardos se salvan, o sea, es como que muñequean y manejan como quieran al reino francés. Entonces como es súper choro ver los juegos de poder que se forman en esto y tengo caleta de ganas de seguir leyendo, así que sí o sí todos los meses voy a leer un libro para terminar de aquí a fin de año la saga de los Reyes Malditos, que no sé por qué me demoré tanto en agarrarlo finalmente. Bueno, esta saga yo la tengo en una edición como muy barata que compré en las ferias del libro acá en Santiago. Me acuerdo que este me ha costado como 3 lucas, 3.000 pesos, súper poca plata. Y los otros 7 los fui comprando, me acuerdo que los primeros 3 los compré juntos ese año. Y los otros 4, los últimos, los compré porque la editorial, que era Ediciones Venice entonces, se murió, por así decirlo, lo compró Penguin. Entonces todos los saldos lo tenía una sola librería y cada libro me costó 2.000 pesos. En verdad, súper barato. Pero ahora estas ediciones ya no existen y como Penguin compró B, ahora tiene los derechos para publicar estos libros que fueron publicados como en 1950 más o menos. Tienen unas ediciones preciosas que no son muy caras, que están en tapa dura, así que yo las recomiendo pero totalmente. El señor George R.R. Martin de Juego de Tronos dijo que el verdadero Juego de Tronos eran estos libros. Yo no he visto Juego de Tronos, no me interesa leer Juego de Tronos ni ver la serie, pero el loco dijo, y si a la gente le gusta Juego de Tronos, que este era el verdadero Juego de Tronos en la historia del mundo mundial, de verdad es que es la embarrada, así que yo lo recomiendo 100%. Y al que le gusta la ficción histórica, lo choro de esto es que no es solo ficción, sino que es historia ficcionalizada. Entonces como que lo que hizo Maurice Druon es rellenar los espacios en blanco, por así decirlo, cosas que no sabemos, y les agregó más drama, por así decirlo. Así que nada, cabros, de verdad, si tienen la oportunidad de leer estos libros, son cortitos, no más de 400 páginas y se leen de un soplo, así. Como que espero que se note que de verdad disfruté mucho esta lectura porque lo pasé demasiado bien y ahora quiero seguir leyendo de todas maneras. Yo ya he leído los primeros 3, como les puedo haber dicho antes, no estoy segura, pero no me acuerdo. Yo creo que la U me hizo mal y leer mientras estudiaba no era muy provechoso para mí. De hecho, yo empecé a leer más una vez que salí de la U o cuando empecé a escribir la tesis. Así que si tienen tiempo, si pueden leerlo, por favor, denle, que es la embarrada, es simplemente la embarrada. Eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado y que los haya motivado a conocer esta historia y leer estos libros. Y como siempre, si les gustó, le dejan el dedito para arriba y les dejo mis redes sociales, mi Instagram, mi Goodreads abajito para cualquier cosa, si me quieren escribir, contactar, seguir mis lecturas y nos vemos la próxima semana. Bye.